Para iniciar una investigación en psicología necesitamos un grupo a estudiar. Para ello tomamos una muestra o porción de una población total. Se usan dos tipos de muestreo, el aleatorio y el no aleatorio. Un muestreo aleatorio se refiere a que todos los miembros de muestra han sido elegidos al azar, de forma que cada sujeto de la población tenga igual oportunidad de salir elegido. En un muestreo no aleatorio, las personas seleccionadas para ello se reclutan en procesos en donde no se brindan oportunidades iguales, pues son seleccionados de acuerdo a la disposición de cada uno de ellos o a criterio personal e intencional del investigador. Para el muestreo aleatorio existen 5 categorías que veremos a continuación. El muestreo aleatorio simple es una elección totalmente al azar y se puede emplear para ello censos de salud, listas de asistencia, bases de datos en empresas sobre sus empleados, etc. El muestreo estratificado se refiere a muestras tomadas en una población total homogénea. A cada muestra se le llama estrato y se le compara con otra. Por ejemplo, estudios aplicados a alumnos universitarios de diferentes carreras para obtener distintos perfiles. Para un muestreo por conglomerados se consideran grupos completos para el estudio, por ejemplo, el grupo de primer año en preescolar. El muestreo polietápico es cuando se estudian escalas muy grandes y pueden ser divididos en secciones, como por ejemplo, y en una primera etapa, una universidad en carreras, y en una segunda etapa, por semestres y grupos. El muestreo sistemático es cuando la población es demasiado grande y es difícil considerar una muestra, por ejemplo, en censos donde se toma una casa por cada manzana de una colonia y así sucesivamente. Para el muestreo no aleatorio existen 4 categorías. El muestreo por cuotas y se divide a la población de acuerdo a subcategorías, por ejemplo, por sexo, por estado civil, etc. El muestreo intencionado se utiliza en casos cuando se tienen sujetos que pueden representar a una sección de la población, por ejemplo, al entrevistar a informantes clave. El muestreo incidental es cuando el investigador selecciona su muestra de manera intencional, por ejemplo, cuando se aplican cuestionarios en la vía pública. El muestreo bola de nieve se refiere cuando algunos sujetos ya seleccionados invitan o dirigen a otro a participar y así hasta conseguir una muestra suficiente, por ejemplo, para conseguir una muestra con pacientes de la tercera edad en una zona delimitada. El muestreo debe llevar una secuencia para ser efectivo. Debe definir la unidad de análisis a estudiar, que en el caso de la psicología son las personas, pues otras ciencias se pueden estudiar objetos, servicios, unidades de producción, etc. Hay que delimitar la población. Se refiere a la definición de características de los sujetos que se van a estudiar. La población es el total de sujetos que poseen tales características de contenido, lugar o tiempo. La muestra es una porción de la población que teóricamente comparten los mismos rasgos a estudiar. Para tener una muestra efectiva es importante conocer los objetivos del estudio, la disponibilidad de los recursos con los que se cuenta, el tipo de cuestionario o método para evaluar y la forma en que se hará el análisis estadístico. Por último, el muestreo nos permite abarcar una característica significativa o representativa de una población. Así abarcamos más campo con menos recursos. Los recursos y los resultados son estadísticamente viables y así obtenemos datos de manera precisa de los fenómenos observados. Muchas gracias.